Buenas tardes a todos los presentes. Le agradecemos su interés en nuestra investigación. Revisión sistemática sobre el uso de inteligencia artificial en bibliotecas, 2019-2023, un estudio piloto. Puede que sean un poco de muchos datos, pero intentaremos hacerlo lo más ligero posible. Mm, Primeramente, para ponernos en contexto, la International Federation Library Association publicó en 2020 una declaración sobre inteligencia nacional, o sea, para inteligencia artificial y bibliotecas, en el cual hacían especial hincapié en el rol transformador que ésta iba a tener en las bibliotecas y en las comunidades con las que ésta trabajan. Además, otorgaba una lista de iniciativas que en ese año ya incluían inteligencia artificial en bibliotecas. Mm, ok. Paralelamente, da la impresión de un tiempo hacia ahora que ha existido mucha mayor cantidad de publicaciones sobre inteligencia artificial y nos surgió la duda de saber cuántas de estas publicaciones eran sobre bibliotecas, el uso de inteligencia artificial en bibliotecas de una manera práctica y concisa y qué tanto de esto ya se está aplicando. Acercándonos a la legislación mundial de la inteligencia artificial, dimos con que 55 países, además de los incluidos en la Unión Europea, poseían algún tipo de documentación nacional sobre la inteligencia artificial en sus territorios, pero nos encontramos que el tipo de documento que prevalece son estrategias nacionales seguidas de políticas nacionales, siendo el único país en poseer una ley nacional de inteligencia artificial, Perú. Aún así, China posee una ley provisoria sobre inteligencia artificial generativa. El resto de los documentos son propuestas de ley, leyes relacionadas a la publicación de políticas y estrategias, decretos y marcos éticos. En cuanto a la distribución temporal de estos documentos, se encuentran dos PICs, uno en 2019 y el otro en 2022. Acercándonos más de lleno a la revisión sistemática, nos planteamos por objetivo caracterizar los artículos de acceso abierto sobre inteligencia artificial en bibliotecas publicados en la base Web of Science entre los años 2019 y 2023 para poder tener una visión panorámica de qué contenían estos documentos, fijándonos principalmente en qué instituciones relacionadas, revistas involucradas, fuentes de financiamiento, procedencia geográfica e idioma poseían estos documentos. Para lo cual planteamos la siguiente metodología. Esta es una investigación de tipo bibliográfica, de enfoque cuantitativo y de alcance exploratorio, debido a que al buscar investigaciones similares a estas otras revisiones sistemáticas, las encontramos similares, mas no idénticas. Dimos con cuatro. Dos de ellas se referían a Machine Learning, una se refería a inteligencia artificial en bibliotecas académicas y la última era sobre si inteligencia artificial era solo un término de moda o algo que debiese investigarse más a profundidad. La técnica de investigación es la revisión sistemática, que consiste en un tipo de investigación científica donde se utiliza una metodología rigurosa para localizar, seleccionar la mayor parte de estudios pertinentes sobre un tema, para evaluarla, analizarla y sintetizar resultados. La base de datos seleccionada fue Web of Science debido a que este es un estudio piloto y necesitábamos probar la metodología para la investigación que estamos actualmente llevando a cabo, donde incluimos otras bases de datos y un volumen de documentos muchísimo mayor, pero requeríamos algo más manejable para poder probar nuestra investigación. En cuanto a los documentos, decidimos reducirlo a artículos debido a que la estructura que estos poseen nos permitía limitar un poco el sesgo que pudiese haber a la hora de investigar inteligencia artificial en bibliotecas o inteligencia artificial en general, puesto que es un tema bastante debatido y había muchos documentos que eran más de opinión y nosotros queríamos cosas más concretas.
y de acceso abierto, básicamente para poder asegurarnos de acceder a la información en el tiempo que requeríamos. En cuanto al alcance temporal, elegimos entre 2019 y 2023 debido a que el primer pic de publicaciones sobre inteligencia artificial en las naciones fue en 2019 y las revisiones sistemáticas anteriores compilaban datos hasta el 2020, por lo que tomar este rango de tiempo nos pareció propicio. Yo les voy a hablar sobre la estrategia de búsqueda que utilizamos. Ocupamos las palabras claves inteligencia artificial y biblioteca o bibliotecas, más los filtros de búsqueda que nos proporcionaba la misma base de datos. En este caso, ocupamos el filtro de Open Access, más el filtro de año de 2019 a 2023. En este caso, la investigación hicimos el corte, perdón, en octubre del 2023, que fue más o menos el tiempo que nos dieron para después hacer la revisión por nosotras mismas. También ocupamos el filtro por tipo de documento, en este caso artículo, y ocupamos un extra que es la categoría de Web of Science, que en este caso fue Information Science and Library Science. El número de documentos recuperados en un principio fue de 56, pero luego hicimos una revisión junto con mis compañeras, revisando los abstracts de cada documento para asegurarnos que tuvieran que ver con el tema tratado, que era biblioteca y el uso de inteligencia artificial en estas. Por lo que nuestra revisión sistemática toma en total 25 artículos. En cuanto a los resultados, en en temas, podemos ver que tuvimos 8 artículos que hablan del impacto de la inteligencia artificial en bibliotecología y sus servicios. Estos hablan de más o menos como el impacto positivo y negativo que han tenido las inteligencias artificiales en las bibliotecas y habla más como de percepción, impacto y reflexión sobre estas. Tuvimos 4 artículos que hablan sobre chatbots, asistentes digitales y robots en las bibliotecas y cómo estos deberían seguir siendo implementados, ya sea de manera frecuente o con más meticulosidad, en el caso de que algunos bibliotecólogos o bibliotecarios, perdón, tienen como rechazo a integrarla tan abruptamente. 5 artículos hablan de aprendizaje automático, 3 sobre el rol de las bibliotecas en la transmisión de perdón, en el uso masivo de la inteligencia artificial y cómo este debería ser parte de como ser regularizado en políticas públicas ya para tener una regulación, valga la redundancia, la regularización de estas en las bibliotecas. Y el resto habla más o menos como de proyectos que hicieron cada biblioteca para integrar la inteligencia artificial en sus instalaciones. En cuanto a la distribución geográfica e idiomática, la mayoría de los artículos están en inglés, más que nada porque es el idioma que más se utiliza en las investigaciones, pero 3 de estos están en alemán. Y en cuanto a los países con más publicaciones, tenemos a Inglaterra con 14 y a Estados Unidos con 6, lo que también justifica que estos estén en el idioma inglés. Tenemos a Alemania con 3 artículos, a Rusia con 1 y a Singapur también con 1 artículo. En cuanto a los resultados por año de publicación, tenemos que el 2019 hubo un total de 3 artículos publicados, lo cual es poquito, pero iba como a la par con con las políticas públicas que habló mi compañera, que iba en aumento la inteligencia artificial en ese momento, pero debido a la pandemia hubo una baja abrupta y solamente se hizo la publicación de un artículo ese año. Posterior a eso empezó a aumentar y hubo un pic el 2022 con un total de 13 artículos y hasta el momento de nuestra investigación, que fue octubre del 2023, como dijimos anteriormente, había un total de 4 artículos en ese momento sobre inteligencia artificial en bibliotecas.
Yo les voy a continuar hablando de los resultados. Tenemos también los tipos de biblioteca. En primer lugar, tenemos a bibliotecas en términos generales, sin ningún tipo de especificación, con 11 artículos. Y luego le sigue la biblioteca académica con 7 artículos, la biblioteca médica con 3 y la biblioteca pública y la nacional con 2 artículos cada una. Continuando con los resultados, tenemos a revistas y editoriales. En el caso de las revistas, las pueden ver en el espacio en blanco. Vemos enlistadas tan solo 4 de 16, porque estas 4 fueron las que más artículos publicados tenían. Cada una tiene 3 artículos. Y en la tabla podemos observar las editoriales. También eran muchas más, pero tenemos tan solo las editoriales que tenían al menos 2 artículos en adelante. Cada una de estas revistas se relacionan de algún modo con las editoriales que están en la tabla. Por ejemplo, tenemos a Bibliothek, Forschung und Praxis de Alemania, que se relaciona también con la editorial alemana Walter de Gruyter con 4 artículos. Tenemos a Library High Tech del Reino Unido, que se relaciona con la editorial Emerald Group, también con 4 artículos. Tenemos a Information Technology and Libraries de los Estados Unidos, que se relaciona con la editorial Amher Library, 3 artículos, y Journal of the Australian Library and Information Association de Australia, que se relaciona en este caso con la editorial Routledge, con 7 artículos. Y finalizando con los resultados, tenemos a las agencias de financiamiento. Como pueden ver, hay 7 agencias y cada una financió tan solo un artículo cada una, o sea, solo 7 artículos de los que encontramos tenían un tipo de financiamiento en específico y las agrupamos de esta forma para poder verlo como o observarlo con más claridad. En primer lugar, tenemos a programas y proyectos, en donde se encuentran algunos como Intramural Research Program de los Estados Unidos o JSPS Kakenji de Japón y Project Deal de Alemania. También tenemos institutos académicos como Institute of Museum and Library Services de Estados Unidos, agencias de investigación con Slovenian Research Agency de Eslovenia y ministerios como Ministry of Education, Culture, Research and Technology de la República de Indonesia y finalmente fondos con el European Regional Development Fund. Y llegamos rápidamente a las conclusiones. Recordar que esto es un estudio piloto, es algo más bien preliminar para una próxima investigación con más datos y otras bases de datos. Em, y también quizá las conclusiones que vamos a dar se parecen mucho a lo que ya vimos estos días con sus exposiciones. Tenemos en primer lugar que sí, efectivamente hubo un aumento del estudio de la inteligencia artificial en bibliotecas y esto lo pudimos ver gracias a que las revisiones sistemáticas que existían tenían datos tan solo hasta el 2020 y nosotras pudimos ver de alguna manera micro lo que sucedía hasta el año 2023. Y a pesar de que este aumento existe, aún se considera un estudio exploratorio e inicial. Aún estamos en una etapa de prueba y error, de explorar lo que es la inteligencia artificial y cómo poder aplicarla, ¿verdad? Y la última conclusión que quizás sea un poco más de reflexión, que es bien interesante porque ayer en el workshop de Andrew Cox, una persona hizo la pregunta de que si las bibliotecas debían de ser como líderes en lo que es inteligencia artificial, en explicar la inteligencia artificial o enseñarla. Y, y no hubo mucha respuesta, algunos decían que sí, otros decían que no. Pero incluimos esto porque habían varios artículos que hablaban sobre que sí, que las bibliotecas sí debían de convertirse en líderes, de hablar sobre la inteligencia artificial por sí mismas, no solo por las 4 paredes, sino por sus comunidades, y que debían de ojalá integrarse en lo que se habló a través del marco legal, en las políticas que se están creando, en los proyectos de leyes, en las estrategias nacionales y que las bibliotecas debían ser un agente activo en, ojalá, poder no solo explicar lo que es esta inteligencia artificial, sino que volverse expertos y poder enseñar también la forma más ética de poder aplicarla, ¿verdad?
Así que esa fue nuestra exposición. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. Yo tengo una pregunta para Marcela. Para Marcelo, si es que Python es fácil de aprender. Voy a repetir la pregunta. ¿Es fácil de aprender Python? Hay que tener una base de programación en términos de algoritmos, pero cosas básicas de programación. No es un lenguaje difícil de aprender, ¿ya? Porque es como bastante directo para obtener la información y reutiliza mucho recurso que ya está hecho. Entonces no tengo que mandarme una cantidad de código gigantesca para lograr operaciones importantes. En una línea de código leí un archivo, en otra línea de código yo podría mandar ese archivo a un Excel o el resultado de lo que hago a un Excel, lo que en otros lenguajes podría ser más complicado. Entonces en ese sentido yo creo que es bastante más fácil de aprender. Siempre es importante, sí, entregar las bases porque hay cosas que se repiten en todos los lenguajes de programación en general y teniendo eso, yo creo que es fácil y es factible y hay que empezar a meterse en eso porque las futuras generaciones van a ser nativos digitales que a los 10 años, o quizá ya lo son algunas, a los 10 años van a estar programando. Así. Bueno, felicitaciones por las presentaciones. Son interesantes porque se ven desde dos puntos de vista. Uno tiene que ver con la aplicación de programación para poder solucionar problemas que son cotidianos en las bibliotecas. Cómo organizo mis colecciones, cómo distribuyo la colección, cómo lo manejo en el espacio, las colecciones. Por ejemplo, ¿no es cierto? Esa es una aplicación. Eh, la pregunta que te voy a hacer a ti directo, Marcelo, yo ya me sé la respuesta, pero porque la otra vez hablé y no hice pregunta. Entonces, ¿tú crees que debiese ser obligatorio que en las escuelas de pregrado de bibliotecología se enseñe desde primer año a programar? No sé si desde primer año, no sé si desde primer año. Pero yo creo que sí debería estar incorporado en alguna parte y más para mí entender con la estructura de taller. Por lo mismo que le decía a Andrew, que hay cosas básicas que hay que entender antes de programación. Igual hay que entender cosas de base de datos. Entonces hay que hacer como toda una introducción que no es la misma que nos hacían hace 20 años atrás, digamos. ¿Ya? Es distinta. Pero sí yo creo que debieran estar incorporadas en los programas, como te digo, una parte cátedra, pero también taller. Ahí. Y una pregunta a las chiquillas. Los que hemos estado en este mundo del IA y manejado el tema del prompt, cuando vimos la query que ustedes hicieron, la primera cosa que uno hace de manera natural es analizar la query. Inmediatamente, a ver dónde está, si se agrupó, si se anidó, si no se anidó. Eso es lo normal. La pregunta es, ¿cuántas, cuántas iteraciones tuvieron que hacer para llegar hasta esa query? Porque eso es interesante saber.
Eh, bueno, la verdad es que sí nos dimos muchas vueltas para llegar a esa solución. Pero, no sé. Como, sí, como 5 o 6 veces volvimos como a revisar todo. Cambiamos palabras clave, agregamos, sacamos, como que siempre estamos cambiando algo para hasta que llegamos como a la solución, entre comillas, que era como ocupar las palabras clave y simplemente filtrar por el mismo WOS. Nos guiamos más que nada por los filtros de WOS en este momento. Y no sé, después como que leímos así como fuimos leyendo y escogiendo los documentos que sí tenían que ver porque hay mucho problema con, con las palabras clave que integra, no sé, nos encontramos con documentos médicos aún ocupando las palabras claves y la categoría de WOS de bibliotecas, entonces fue bien complicado en ese sentido. Solo añadir que realmente cuando por fin terminamos la pregunta, cuando por fin terminamos la búsqueda, la relevancia fue bastante alta, porque, o sea, sí son bastante pocos documentos. O sea, lo último que queremos es que se vayan con la impresión de solo hay 25 documentos sobre el tema. Es muy piloto y es un tema muy específico. Había muchísimos más. Hay muchísimo más de investigación que estamos desarrollando, pero dentro de todo sí fue bastante relevante. No hubo tanto que descartar, pero sí nos tomó bastante tiempo hacer bien la pregunta a la base de datos. Yo, volviendo, bueno, enhorabuena, perdón por las exposiciones y gracias. Pero volviendo a la pregunta que hacías, me he quedado pensando porque eso lo hemos hablado mucho en muchos contextos, ¿no? ¿Deberíamos saber programar? No sé, me quedo pensando, ¿qué pensamos? Porque tú piensas que no. Claro, es que como querer, yo querría saber programar y querría saber hacerlo todo, pero no sé si nos exigimos demasiado, si en realidad quien programa tienen que ser los programadores, igual que cuando hemos querido ser diseñadores, bueno, hay diseñadores que diseñan. No sé, a mí, por mi experiencia también, lo interesante es saber en qué consiste y encontrar la zona de intersección donde podemos entendernos y donde pasan las cosas, donde pasan las cosas bonitas, ¿no? Donde nos entendemos y pueden surgir cosas. No sé, a veces yo misma he tenido muchas frustraciones por no saber programar o por no saber diseñar. En cada momento ha surgido una competencia que he pensado que necesitaba, una competencia nueva. Y muchas veces luego me he dado cuenta de que no, que es encontrar la zona de intersección donde soy capaz de entenderme con otros perfiles profesionales. Pero no sé, ¿qué pensáis? No sé. ¿Puedo decir algo respecto a eso? Aunque no era una pregunta, pero ¿puedo decir algo respecto a eso? Eh, yo entiendo lo que dice, ¿ya? Y lo entiendo porque además soy bibliotecario y soy programador. Entonces, no pretendo y no creo, no debiéramos pretender que los bibliotecarios fueran programadores, ¿ya? Pero sí, cada vez como que el ambiente y todas estas nuevas tecnologías nos exigen saber un poquito más de estas cosas. Y creo que la pregunta del Pato apunta más que nada a eso, porque yo no le voy a enseñar una carrera de programación a un alumno de bibliotecología en uno o dos cursos, ¿ya? No, pero sí debiera tener una noción de, porque por ejemplo estas herramientas nos están entregando información que nos permiten como biblioteca ser autónomos también. ¿Ya? Y también nos permiten como biblioteca ir distinguiendo nuevas necesidades y nuevas capacidades que tienen nuestros sistemas para sacar información. Pues entonces después va a venir un, no sé, pues, un suscriptor y nos va a decir, mira, te traigo la última herramienta, te hace esto, esto, esto. Y si nosotros estamos conociendo esas cosas más en específico, podemos decir, la podemos desarrollar por este lado. ¿Ya? Entonces, claro, no reemplaza a un programador, creo yo, pero sí algunas nociones hay que tener, más que antes, creo yo.
Hola, chiquilla. Primero, felicitarla. Fue bacán ver todo el proceso. Y segundo, quiero preguntarles, porque yo creo que mucha gente quedó interesada en su investigación, si van a tener una página donde van a actualizar su investigación para tener un seguimiento, porque muchos vamos a querer verla terminada. La verdad no podemos saberlo porque es una investigación que está dentro de la universidad y es un proceso pues, más interno. Habría que hacer mucho O sea, se papeleo. podría negociar con UTEM de que sigan la investigación y se publique como O tal. sea, para ser como, no podríamos asegurarles nada. Ese es Ya. el punto. Por ahora estos son como los datos que van a quedar públicos. Ahí hay que negociar entonces. Sí, para Sí. esperarlo, digo yo, y poder verlo completo. Muchas gracias. Está acabando el tiempo, sé que se ha acabado. Almey va a subir y nos va a dar algunas palabras para finalizar. Ya, muchas gracias a Karen, Fernanda, Josefa, Marcelo y Andrew por este espacio tan interesante.